El Mississippi y Nueva Orleans. Atención, 130 años después de que Hernando de Soto recorriera el Mississippi en 1550, entre los funcionarios franceses que ocupaban el Canadá, se hablaba de ese río como un mundo por descubrir. La verdad es que allá por 1680 todavía no había aparecido ningún mapa. Por aquellos tiempos en Canadá gobernaba el conde de Frontenac. Tantos misterios y leyendas hablaban del Mississippi que el conde envió al padre Marquette a que constatara su existencia. Dice, mira, a ver si hay o no hay tal río. El misionero viajó con algunos hombres desde Quebec hasta los lagos, después avanzó hacia el sur, hacia el oeste, por aquella hidrografía demencial de América del Norte, y por fin descubrió una entrada norteña del río. Con algunas canoas recorrió el lugar, pero mucho no se alejó. En realidad enseguida volvió ante Frontenac con la noticia. Dice, efectivamente existe el Mississippi. En Quebec, el gobierno y los colonos festejaron la existencia del Mississippi. El gobernador propuso que se diera a este río el nombre de Colbert, en homenaje al ministro de Luis XIV. Unos meses más tarde, un hombre llamado Robert Cavelier de La Salle se presentó ante el gobernador y le propuso recorrer el río. Dice, ¿por qué no recorremos el río, gobernador? Es decir, le propuso recorrer el río. La Salle pensaba que las aguas desembocaban en el Golfo de México, y como la geografía del Canadá era harto fantástica, sostenía también que el río por el norte se comunicaba con la China. La Salle soñaba con ver en el Mississippi naves cargadas de seda y especias que bajaran hasta México, cruzaran el Atlántico y siguieran hasta los puertos de Francia. Bueno, luego de escuchar a La Salle, el conde de Frontenac pensó que autorizar el recorrido y la conquista del río era un plan que le quedaba muy grande y decidió enviar a La Salle a Francia para que se lo comunicara al mismísimo Reinaldo. Y el rey Luis autorizó la expedición. La Salle cruzó algunos lagos y comenzó a bajar el río. Lo acompañaban 23 franceses, 18 indios, 10 indias y 3 niños, siendo la raza de los niños la más extravagante de cuantas están citadas aquí. Primero los dividimos por nacionalidad o por raza y finalmente ponemos niños. La clasificación de los animales de boda. Claro, 23 franceses, 18 indios, 10 indias y 3 niños. Nacionalidad, niño. Bueno, 20 días más tarde llegaron, tal como la Salle pensaba, al Golfo de México. Efectivamente desembocaba en el Golfo de México. Con un notario y un cura como testigos, La Salle clavó un poste con la leyenda Luis el Grande, rey de Francia, reina también aquí, abril de 1682. A su regreso, La Salle viajó inmediatamente a Francia. Allí les contó al rey y a sus ministros las peripecias de la expedición. Entonces viene un tipo y me dice todas esas cosas. Luis, encantado, Luis XIV, ordenó otro viaje. Dice, hagan otro viaje. Y La Salle regresó, queriendo esta vez entrar por el Golfo de México, que era lo más fácil, imagínense. Habiendo un océano ahí que va a andar metiéndose en los lagos, equivocando el río, en fin. Pero no lo encontró. No encontró las bocas. Intentó una y otra vez, pero no hubo caso. El capitán de la flotilla que lo acompañaba lo abandonó. Y La Salle, solo, se internó en las llanuras de Texas y nunca más se supo de él. La salida por el Mississippi era muy necesaria para el imperio colonial de Francia en América. Pero sucedió que luego del intento de La Salle, Francia se despreocupó del lugar y los ingleses amenazaron con instalarse allí. Esto hizo que los colonos canadienses reaccionaran. Fue
Juan Bautista de Bienville, quien finalmente conquistó las bocas del Mississippi. Luego de muchas idas y venidas a Francia, luchas con barcos ingleses, con barcos españoles y aún piratas, Bienville fundó allí Nueva Orleans, Nouvelle Orleans, en honor al duque de Orleans, que iba a ser el regente de Francia. Poco después de la fundación, empezaron unos imprevistos. Parece que no se podía construir allí ni una casa. Las crecientes del río eran permanentes. El suelo era siempre un lodazal. Se cuenta que los cajones de los primeros colonos muertos aparecían flotando a causa de la blandura del suelo. Cuando se hacían entierros era necesario abrir agujeros en los ataúdes para que el agua no los sacara a flote. Finalmente las soluciones llegaron cuando se construyeron diques y casas sobre pilotes. Bueno, siempre se arregla alguna solución. La situación interna de Nueva Orleans, tiempo después de su fundación, era bastante grave. Los colonos se enamoraban de las indias y, según la crónica, después no había quien los sacara de los bosques. Entonces Bienville tomó una determinación. Pidió muchachas a Francia y el gobierno mandó 23. Su llegada produjo una revolución, pero fue una alegría momentánea, porque no se había hecho una buena selección. Eran más feas que agarrarse los dedos contra la puerta. Un alto oficial quejándose dijo: Su Alteza, que las remitió, debería fijarse más en el rostro que en la virtud. La cara les cuidaba la virtud. Y siguió diciendo el alto oficial: Los colonos somos poco escrupulosos, pero merecemos alguna mínima belleza por parte de las personas con las que nos uniremos. Bueno, Francia se tomó nota de la observación. Bienville gobernó 20 años y fue reemplazado por un comerciante llamado Lamotte Cadillac. Al poco tiempo de llegar se puso a escribir sus memorias. Y allí se lee: Esta colonia es un monstruo sin pies ni cabeza, decía Cadillac. No he visto nada peor. El Mississippi es un río 6 meses seco y 6 meses no. Cuando está seco no puede flotar ni una canoa. La mayoría de la gente son fugados del Canadá y perseguidos por la justicia. Casi todos son borrachos, blasfemos y jugadores que viven con las indias en pecado. No le gustaba a Lamotte Cadillac aquel lugar. Mientras en Nouvelle Orleans se intentaba resolver los problemas sociales, en Francia había muerto Luis XIV y la nación estaba empobrecida. Apareció entonces el escocés John Law como ministro de Finanzas del regente Felipe de Orleans, de quien hemos hablado ayer en otro sentido. El banco más importante de Francia inundó el país de papel moneda y una sensación de holgura tranquilizó las cosas. La emisión era solo una etapa en el proyecto de John Law. La segunda era la creación de la gran compañía del Mississippi. Y esa compañía se iba a encargar de trasladar franceses a América. Law creía que podía descomprimirse la economía haciendo una especie de sangría poblacional. Con menos habitantes sería más sencillo resolver la crisis económica. Bueno, razón no le faltaba, pues sí. Hasta en el último rincón de Francia aparecieron propagandas que incitaban a tomarse el buque. A Law se lo llamaba el As, y nunca en los puertos de Francia se había visto semejante movimiento. La mayoría iba a poblar Nouvelle Orleans. Llegó a aparecer una pandilla, incluso se ocupaba de raptar gente para mandarla a América. Le cobraban al gobierno por colono conseguido. Por cada tipo que metían de prepo en un barco le cobraban. 150 pibas que se habían llevado una vez a la fuerza hasta el embarcadero de La Rochelle se volvieron contra los bandoleros y a las patadas y a los mordiscos trataron de fugarse, pero no lo lograron. 6 murieron y el resto entró en el barco. Cuando aquel sistema empezó a ensombrecer a la compañía inventada por Law, se hizo una cordial invitación a suizos y alemanes
y muchos de ellos llegaron al Mississippi, pero esto no servía a la economía francesa. Algunos años después de la irrupción de John Law con su plan y su idea de la compañía, se fue todo al demonio. Claro, imagínese si usted soluciona los problemas, ahora lo sabemos, pero antes no tanto, pero antes también. Hasta Voltaire denunció que se fabricaron tantos billetes que representaban 80 veces el total de la riqueza del rey. Mientras tanto, Nueva Orleans continuó creciendo desordenadamente bajo el mando de Monsieur Cadillac. Cada familia nueva que se formaba recibía como premio una porción de tierra, una vaca, un ternero, un gallo, un hacha y un fusil. Bueno, no está tan mal. ¿Para empezar? No está tan mal, ¿eh? En París, la moneda subía y bajaba. Se imprimían billetes en cartón. La colonia flaqueaba y Francia no sabía cómo defenderla. Se imploró el socorro de España. Eran suplicantes las cartas en que se pedía al embajador en Madrid que intercediera ante el rey para que el gobernador de La Habana se hiciera cargo de Nueva Orleans. Y como eso no sucedió, Luis XV llegó a una idea que expresó de este modo: regaladle a España esa porquería de colonia. En realidad era una entrega de Luis XV a Carlos III como indemnización tras la guerra de los 7 años. Y así, Nueva Orleans y todo el territorio de Luisiana pasaron a España, que se hizo cargo de una región que después se le hizo tremendamente difícil sostener. En 1803, en el Tratado de San Ildefonso, España devolvió a Francia la Luisiana a cambio del reino de Etruria, un estado en el centro de Italia que Napoleón había prometido fundar. Ese reino imaginario nunca llegó a existir y Napoleón se quedó con toda la región. Luisiana volvió a pasar a manos de los franceses, pero ya por entonces Estados Unidos buscaba la manera de controlar la navegación sobre el Mississippi, por lo que sus gobernantes se pusieron a negociar con Napoleón. Los americanos, que solo buscaban comprar la parte ribereña, se vieron sorprendidos cuando los franceses les ofrecieron el territorio entero de Luisiana. Napoleón prefería vender la colonia a un precio exiguo a los americanos y no correr el riesgo de perderla con los ingleses. El propio Napoleón escribió: esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que le daremos a los ingleses un competidor nuevo. Y Luisiana, con Nueva Orleans dentro, pasó a los Estados Unidos por $15 millones. Una bicoca, querido Rolón, ¿eh? Los negocios que uno se pierde por no tener $15 millones y por nacer tarde. Bueno, y como ustedes saben ahora, Luisiana pertenece a los Estados Unidos. La capital ni siquiera es Nueva Orleans, sino una ciudad que se llama Baton Rouge. Por lo menos tiene un nombre francés. Bien, la historia comenzó con un nombre, Hernando de Soto. Y casi terminó con el de la Mott Cadillac. Así que hay mucho automóvil allí. Sí, sí. Estos nombres pasaron a engrosar la lista de marcas de automóviles. De Soto es un auto no muy caro de la Chrysler. Unos camiones se habían hecho, ¿se acuerda de los de Soto? Sí, sí. Y unos autos que se parecían mucho a los Chrysler, a los Dodge. Tipo Valiant, ¿no? No, ¿Que era de la Chrysler? No, el Valiant sí es de la Chrysler, pero no es una línea clásica. Los autos que eran muy parecidos en su forma, durante la época clásica, eran el Chrysler, el Dodge, el de Soto y el Plymouth. En tanto que Cadillac es también otra marca, pero la marca lujosa de la General Motors. Claro. Así como de la Ford es Lincoln. De la Ford, exactamente. La marca lujosa de la Ford es Lincoln, la de la General Motors es Cadillac, y la de la Chrysler es Chrysler. Eso mismo. El automóvil más lujoso que fabrica Chrysler se llama justamente Chrysler. Muy bien, pero eso no tiene nada que ver con esto. Pero es lindo. Digo porque si usted quiere comprar alguna. Rolón. 2.500. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a Cacho Franco, ya que hemos hablado de tanto automovilismo. Cacho Franco corría con Torino, que después de todo era
un automóvil argentino. Sí, señor. Los automóviles argentinos, siguiendo este criterio, deberían llamarse, por ejemplo, Gaboto, Ujú. no sé, Araos de la Madrid, o Dorrego. Dorrego. No estaría mal. Pero no. ¿Cómo se llaman los automóviles argentinos? Bueno, se llaman Chrysler. Vio cómo es Se eso. llaman igual que en los Estados Unidos. Chevrolet. Ujú. Sí, Pero señor. bueno, y vamos a dedicárselo también a Alejandro, si le parece, a aquellas indias que mantenían a los tipos sin querer salir del bosque y a las pobres pibas que eran forzadas a viajar. Claro, y a las feas que fueron, encima que las llevaron, tuvieron que someterse a la maledicencia incluso de la posteridad. Nosotros mismos nos estuvimos riendo hace un rato porque eran medio feas. Bueno, eran feas, pero también se las regaló viajar desde Francia para ir allá donde Judas perdió el poncho. Sí, encima la cree linda. Claro, ¿y cómo se cree que serían los colonos? No eran dos tipos hermosos. No, seguramente eran unos gordos que escupían Claro, medio contra la borracho. pared y cosas así. Bien. Hemos decidido ilustrar esta charla con el tango Mañana zarpa un barco, que puede tener también una intención fluvial. Ujú. Generalmente cuando decimos mañana zarpa un barco, nos imaginamos una travesía por mar. Bien, podríamos imaginarla por el Mississippi. Ujú. Y también homenajeamos aquellas hermosas embarcaciones de las que fue piloto Mark Twain, con esas ruedas gigantescas a los costados, que aparecían en las películas. Pero dejemos las nostalgias del Mississippi para el folclore de los Estados Unidos. Nosotros oiremos el tango Mañana zarpa un barco en la voz de Karina Biorlegui. Adelante.